Muy buenas tardes. Hay todas las cosas que vemos y las invisibles que tienen un común denominador. ¿Qué es? ¿Cómo? Existen. Está bien. Pero me refiero... Pertenecen a Dios. El pecado no pertenece a Dios. Perdón. La tentación no pertenece a Dios. Todas las cosas tienen algo en común, las que vemos y las que no vemos. Un común denominador. ¿Qué es? Todavía no. Está bien, puede ser alguna de las definiciones. Yo me refería al nombre. Si algo no tiene nombre, no existe. Tienen que tener un nombre. Lo invisible y lo visible. Si yo digo la paz, no la veo, pero el nombre ya sé lo que es. Todo tiene un nombre. A esta reflexión de hoy le llamé la segunda campanada. ¿Sabes cuántas veces dice en la Biblia la palabra campana? ¿Cuántas veces dice? Ninguna. Lo busqué, pero no existe. Pero la segunda campanada. El nombre define las cosas. Y por eso existen. Porque tienen un nombre. Todo lo que ustedes dijeron existe porque tiene el nombre de lo que dijeron. Y esto lo hace existir. Cuando nace un bebé, lo primero que se le pone es el nombre. Y después viene toda la familia a ver al bebé y ya empiezan a repetir el nombre. Y ese nombre le va a suceder durante toda la vida. El nombre va a identificar a la cosa. Si lo identificable es vivo, va a tener una identidad que le va a ir mostrando en cambios, en conductas, en forma, precisamente su identidad. Y si decimos el nombre de alguien acá, lo vamos a identificar por sus elecciones, sus decisiones, sus costumbres, su estilo, su vestimenta, la forma de conducirse, y eso hace precisamente que esa persona tenga su identidad. Y se le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. No sé de dónde salió ese nombre, o sea, salió de la Trinidad, evidentemente. Pero ¿por qué ese nombre? Podían haberle puesto otro nombre, pero ya estaba el nombre preestablecido y por eso existe. Y al final de los tiempos, en el trono blanco, se los va a juzgar por su nombre. Por eso cada uno va a comparecer allí de los inconversos y se va a decir su nombre. Y va a venir el juicio, que va a ser el mismo condena si no tiene a Cristo. Y en el tribunal de Cristo, lo mismo. Por el nombre vamos a enfrentar ese tribunal y ahí se van a juzgar a las obras, lo que es heno, madera y hojarasca, y cada uno va a tener su mérito por el nombre que ha sustentado y que ha tenido a través de la Biblia, de los tiempos. Y la Biblia dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Hay un registro de nombres, que esos nombres son precisamente los que se anotan. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. El nombre es lo que identifica.
Nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestros estilos van a acompañar al nombre que tenemos, o viceversa. El nombre nos identifica de lo que somos. Era costumbre, y hasta hoy es costumbre, que gente se encamine atrás de alguien que tiene un nombre. Entonces, hay gente que va por un camino eligiendo a un nombre, a un hombre o a una mujer o a un movimiento que tiene un nombre. Entonces se encaminan. ¿Sí? Nosotros venimos acá a la iglesia porque hay un nombre que sustenta este grupo y este movimiento espiritual, religioso para el mundo, etcétera, está encaminado por un nombre y ese nombre es el que nos atrae. Ahora, Jesús es como que hizo al revés, porque en Mateo 11:28, no hace falta que lo busquen, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos. Es la primera apertura que se hace al revés. El nombre es tan poderoso y la persona es tan poderosa que llama a todos a integrar ese grupo. Pero me llama la atención en Lucas 6:13, si querés ponerlo, Lucas 6:13, dice: cuando era de día, llamó a sus discípulos. Llamó a sus discípulos. Y hay algo más que me llamó la atención. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió de ese grupo a 12. ¿Cómo habrán quedado los otros? No lo sé. ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué señaló su dedo a 12 y a Judas entre los 12? Y los llamó a esos apóstoles también. Bueno, fue una elección. Marcos es un poquito lapidario, más duro, porque dice: llamó así a los que él quiso. De todos los discípulos, eligió 12 de allí y los llamó. Y esos 12 iban a pagar un precio muy grande por estar al lado de él. Pero bueno, así se movió en los primeros tiempos. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, se tuvo que enfrentar por lo menos a 3 cosas nuevas que no la había tenido en el cielo. Si algo la tierra le podía haber dado, bueno, fue el bautismo. El bautismo fue algo nuevo para Jesús. Y se bautizó para mostrar un ejemplo de lo que es el bautismo, y no vamos a entrar en el tema, pero se bautizó. Tuvo después del bautismo la gran tentación. Si bien Jesús fue tentado en todo, creo que cuando tenía 20 años también fue tentado. Y cuando tenía 22 años, 25 años, también era tentado. Pero la Biblia le pone un capítulo entero para decir la tentación de Jesús y habla del diablo mismo cuando se enfrenta a él y lo tienta y lo lleva al pináculo del templo y le muestra todo la tierra. Y hay un capítulo entero que habla de la tentación de Jesús. Y arranca él ahí con otra cosa nueva, que era un equipo aquí en la tierra. Eran los 12 que él los quiso al lado de él para congeniar con ellos, para prepararlos a ellos. Y dice Mateo, para que estuviesen con él, Esto era muy importante. Y también dice ahí que les dio autoridad para sanar, para echar afuera demonios. Les dio autoridad a esos 12 que él eligió. Los llamó apóstoles, los envió a predicar, Marcos 3:15, les enseñó a orar, les enseñó la doctrina. Esta doctrina se las enseñó a ellos, por eso apostólicos. Les enseñó a convivir, les enseñó al Padre. A Felipe le dice: el que me mira a mí, mira al Padre. O sea que él eligió y seleccionó
primero llama a todos los que estáis trabajados y cargados. Todos nosotros entramos por esa puerta de ese llamado, ese primer llamado, entramos a esa puerta. Y ahora somos sus seguidores, no apóstoles, porque ya se cerró ese capítulo. Como por ahí vemos algunos que, yo tengo un paciente que dice que es apóstol. Bueno, lo respeto, pero él dice que es apóstol. Pero eso se cerró en aquel tiempo. Les enseñó que había un costo familiar, porque bien que mal, no cuenta mucho la Biblia, pero hubo un desarraigo familiar. Sanó a la suegra de Pedro, Pedro le siguió, y después dice que en algunos viajes la esposa de Pedro le acompañaba a Pedro, pero de los otros no sé qué pasó con su familia. Habría que entrar a profundizar en esto. Les enseñó un nuevo estilo, algo totalmente nuevo. Ahora van a ser pescadores de hombres. Esto se lo dice de arranque nomás, no se lo dice al final. Dice, ahora vengan para que sean pescadores de hombres. Y lo más importante, van a ser colaboradores de Dios. Qué grandioso esto de poder meterse al reino de Dios, que es lo más grande que existió, que existe y que existirá por los siglos de los siglos. Hay 5 veces, por eso digo la segunda campanada, hay 5 veces que Jesús a una persona lo llama 2 veces. Y ahora sí quiero que leamos Lucas 10, 38, por favor. Lucas 10, 38. Los chicos me lo van a poner ahí arriba. Perdón, 10, 38, sí. Estoy hablando bien. Lo que pasa es que yo acá se me mezcló un poquito. Mulky me dice, no me va a hacer pasear por toda la Biblia, vamos a tratar que no. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, mire, 2 veces. Hay 5 veces que va a pasar esto en la Escritura. ¿Por qué 2 veces? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La primera vez que llama es para identificarla de todo el resto. Había otra gente ahí, entonces al decirle Marta es dejo a todos los demás de lado, pero ahora te llamo a vos. ¿Pero por qué un segundo Marta? Cuando uno en la práctica diaria llama a alguien 2 veces, decís, primero lo separás del resto, y segundo, Hugo, hay algo en vos que es notorio y te lo quiero señalar. O hay algo que no lo has notado, pero lo tengo yo y te lo quiero dar. En los 5 veces que llama 2 veces, pasa esto. O quiere señalarle algo que hay en esa persona y él se lo quiere hacer notar, o hay algo que la persona no se ha dado cuenta, pero él, Jesús, se lo quiere dar. Marta, Marta, 2 veces. El servicio que Marta hacía era bueno, pero se estaba olvidando de la mejor parte. Esto puede ser un peligro cuando servimos al Señor en cosas visibles, que es bueno para la iglesia, pero a veces nos absorbe el tiempo, la preocupación, las ideas, y ponemos todo el empeño en el servicio y nos olvidamos de los pies del Señor.
Ojo lo que estamos en ministerios prendidos, porque a veces queremos hacer brillar el ministerio, es bueno, queremos hacer novedades en el ministerio, es bueno, queremos sacar lo mejor de la excelencia, es muy bueno, buscar la excelencia en el servicio es bueno, y lo tenemos que ayornar al tiempo que vivimos, es bueno, porque tenemos toda esta tecnología, es bueno que lo hagamos, pero a veces esto nos quita la intimidad con el Señor y nos roba el tiempo. Y no podemos salir a servir sin haber adorado antes. Él dice que busca adoradores en espíritu y verdad, dice la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mira, primero pone la adoración y después el servicio. Y esto es importante. Otras veces el servicio mismo puede llegar a darnos un toquecito de qué bien que te sale, qué bien que lo haces, superaste al anterior, cambiaste el modelo, es bueno, pero que no se te vaya a mezclar esto en la cabeza como para decir hay un lucimiento personal por el servicio que estás haciendo. Y otra cosa, el servicio no reemplaza a santidad. Podés hacer un muy buen servicio y no estar aprobado en santidad delante de los ojos del Señor. El servicio no reemplaza la santidad. Somos llamados a ser santos. Y la santidad es la lucha permanente contra el pecado. No es no tener pecado, porque ninguno de nosotros puede decir no tengo pecado. Pero si estoy luchando por el pecado, estoy en el camino aprobado por Dios para la santidad. Aprobado por Dios. Que el pecado sea un accidente, que el pecado sea un traspié, que el pecado no sea recurrente, que el pecado no sea un permiso voluntario, que el pecado no sea un consentimiento de seguir haciéndolo total brillo en algunas cosas que en la iglesia hace falta. Marta, Marta. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, mirá, Simón, Simón, ahí va la segunda. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Pedro sabía que Satanás lo había pedido para zarandearlo un poco? No sabía. Y usa el nombre Simón. Él mismo le había cambiado el nombre a Pedro. Pero pareciera como que Pedro estaba santificado, estaba ahí, el apóstol, pero ahora le está hablando al hombre. Él mismo le dice Simón. Y le vuelve a usar el nombre que tenía de chico. Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte un poco. ¿Qué es la zaranda? Un instrumento sencillo, muy fácil de hacer, en donde se va quitando, se va zarandeando y moviendo con rapidez para quitar impurezas, para sacar lo que no corresponde. Entonces la zaranda se mueve y lo que uno esté zarandeando, bueno, eso es lo útil. Lo que queda acá, esto lo vamos a tirar. Y el diablo lo había pedido para zarandearle un poco. ¿A quién? A Pedro. No dice que le había pedido a algún otro. Y bueno, Pedro boga mar adentro. Señor, a mí. ¿Quién quiere caminar sobre las aguas? Pedro. ¿Quién subió al monte de la transfiguración? Pedro. Anda a preparar la Pascua. ¿Quién? Pedro. Pedro parecía como que se había encumbrado en el grupo y esto le daba a él una categoría. A ese pidió Satanás para zarandearlo. La gente, ¿quién dice que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién? Pedro. Los otros estaban todos de acuerdo, por eso no negaron, pero Pedro.
¿Quién lo llevó a su casa para sanar a la suegra? Pedro. ¿Dónde se movió Pedro? Señor, vos visitaste mi casa, estuviste conmigo. Señor, yo te voy a seguir. No importa que lleguemos a la cárcel y no importa que lleguemos a la muerte, yo te voy a seguir a la muerte. Era como que Pedro estaba medio, Marta, Marta, mucho servicio, poca intimidad. Pedro, advertencia, ojo con la soberbia, advertencia. Te han pedido para zarandearte. Yo creo que más de una vez Satanás nos ha pedido a nosotros para zarandearnos. Si bien Él no es omnipresente como el Señor, pero tiene su legión de demonios que trabajan para el reino de las tinieblas. Y nos pide para zarandearnos. Ojo, hermanos, advertencia. Simón, Simón, 2 veces. Simón, mira, descarto a los otros. Y ahora, Simón, hay algo que veo en vos. Claro, ha figurado un poquito de más que los otros. De Natanael, no dice tanto, pero di un ejemplo. De Tadeo, bueno, pero Pedro. Claro, brillaste tanto, pero te han pedido, ojo, advertencia. Que valga la advertencia en esta hora, porque alguien nos quiere tomar y nos quiere sacudir. Y algún banco vacío acá puede ser que lo sacudió tanto que de golpe quedó mucho arriba y se despreció. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Acá no se trata de una persona, se trata de un lugar. Jerusalén, Jerusalén, también está en Lucas, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Según los evangelios sinópticos, Jesús no había estado en Jerusalén varias veces, sí en el tiempo de la Pascua, pero no había sido muy visitante de ese lugar. Pero por lo que dice la Escritura, algunos teólogos infieren que sí, que estuvo varias veces. Jerusalén, Jerusalén, mataste a los mensajeros y a los enviados, mataste a los profetas. Estaba sin profecía, porque los profetas que tienen que hablar profecía no estaban. Hermanos, el Evangelio es un mensaje profético. Si bien el don se acabó, pero cada vez que hablamos del Evangelio estamos profetizándole a la persona, mira, si no recibí a Cristo te va a pasar esto, y si lo recibís te va a pasar esto. Es una especie de anticiparse a lo que viene. Si vamos a la palabra profecía, estamos en una especie de profecía, permítaseme esta comparación, pero el mensaje del Evangelio es un mensaje profético. Le estamos diciendo a la persona, Cristo te puede sacar del problema del pecado hoy y mañana, estoy profetizando, mañana te va a pasar esto o aquello si tenés o no tenés a Cristo. Y falta, en Jerusalén falta, casa de Dios, falta. ¿Faltará en Rincón? ¿Faltará en las otras iglesias? Faltan estos mensajeros y estos enviados. Si bien acá Jesús no está hablando como un severo juez sobre Jerusalén, está hablando como un enamorado de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Un enamorado de Jerusalén. Profetas y mensajeros muertos y mucha rebeldía. ¿Por qué? Porque ¿quién los mató? La gente de Jerusalén los mató. O sea, eran asesinos, pero era su pueblo, pero eran asesinos. Y la casa está desierta de profecía y desierta de enviados. Marta, mucho servicio, poca intimidad. Simón, Simón, advertencia, ojo con la soberbia. Jerusalén, Jerusalén, profetas y mensajeros muertos y mucha rebeldía. Hermano, rebeldía es conocer la palabra y no hacerla.
El que no la conoce no tiene rebeldía al no conocer algo que está haciendo. Porque el que pasa por la calle puede tener códigos buenos, pero nosotros tenemos códigos espirituales, bíblicos, eternos, y nosotros somos más rebeldes que ellos si esto no lo cumplimos y no lo cumplimos en nuestras vidas. Muestra la gran paciencia y misericordia de Dios. Jerusalén había matado profetas y apedreado a mensajeros. Jesús, un gran enamorado de la ciudad. Nos muestra la culpabilidad del pecado humano. Siempre los toleró, siempre los invitó y esperó. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos la paciencia de Jehová. Una vez hablaba un gallego venido de allá, hace años atrás en el consultorio. Le empecé a hablar de la Biblia. No me hable de ese libro. Chorrea sangre y desobediencia. Y haga así, dice, chorrea sangre el Antiguo Testamento. Me quedé medio ahí. Y desobediencia. Y vemos al pueblo de israelita, al pueblo judío, guiado por el Señor, muchas veces mueren multitudes y miles, y apedreados, y se abre la tierra, etc. Y bueno, la desobediencia tiene eso. Como la gallina, dice, que junta a sus polluelos. Yo no sé si fue en la escuela dominical acá, cuando yo era chiquito, 8 o 9 años, o en la iglesia de San Martín, que también iba allá, pero me acuerdo que contaban la historia de una granja, una casa de campo con techo de paja que se incendió, y después vinieron a ver y estaban todas las cosas incendiadas, y de golpe había ahí un bultito incendiado, y lo tocaron así, y salieron los polluelos de abajo. Era la gallina que había agarrado sus polluelos, y ella se quemó y quedó ahí abajo, sus pollitos vivos, y entregó su vida. Y esa imagen de chico, cuando hace 60 años no había tantas imágenes que tenemos ahora en todos lados, me quedó grabada, ¿no? La historia esa. Hechos 9, 30, capítulo 9, acá. Hechos capítulo 9. No se preocupe, ya medio estoy terminando. Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra se oyó una voz que le decía, ahí va, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Mire, iba con los ojos abiertos, pero no veía a nadie. Con los ojos abiertos. Hermanos, los ojos carnales muchas veces los abrimos y tenemos más apetito por los ojos carnales que por los ojos espirituales. Pablo tenía los ojos carnales abiertos, pero no veía, pero se le estaban abriendo adentro ojos espirituales, tremendos, gigantes, con una visión celestial estaba llegando a él. Y mientras sus ojos carnales estaban abiertos, no veía a nadie. Pero adentro los ojos espirituales le estaban mostrando algo que después 3 años en el desierto de Arabia alcanzó a ver. Cuando se purgó de todo lo que sabía de Gamaliel y de la ley farisea y de lo que él era, y se limpió 3 años. 3 años se esperaron para escribirse las 13 cartas de Pablo. 3 años se murió mucha gente se fue al infierno en esos 3 años, pero hacía falta que este Saulo
hay adentro tuyo tanto de la ley, tanto que estás aferrándote, pero hace falta limpiarlo. Saulo, Saulo. Sus ojos abiertos veían ahora, los ojos espirituales, la obra de Dios. Hermanos, muchas veces los ojos espirituales nuestros se cierran un poco y los ojos materiales se abren más, los ojos de la carne. Y vemos cosas, ¿no?, que ofrece este mundo, porque este mundo ofrece cosas, y cosas lindas. Pero si priorizamos esas, cerramos los ojos espirituales. No pueden estar los dos bien abiertos. O abrimos los ojos celestiales, espirituales, para ver el reino, para ver el progreso de la obra de Dios, nuestros ministerios, la posibilidad de servirle al Señor, nuestra integridad en la adoración, en el servicio, en la comunión con Él, crecer en Él, buscarlo a Él, amarlo a Él, priorizar las cosas espirituales. O vemos con esos ojos o los parpadeamos un poco, los cerramos un poco y nos quedamos sin ver las cosas espirituales, y lo material ocupa un principio importante en nuestras vidas. Y muchas veces pasamos a un segundo plano las cosas espirituales porque las cosas materiales han ganado un lugar. Y falta uno más que voy a mencionar. ¿Cuál es? Así es, Marcos 15. Marcos 15. Acá están las 5 veces que Jesús habla y acá dice un nombre 2 veces. Marcos 15, verso 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? La oscuridad que hubo en ese momento es un símbolo del juicio de Dios. La oscuridad es un símbolo, es lo que Dios pensaba de todos aquellos que actuaron en la muerte de Jesús. Es un rechazo de Dios a todo ese pueblo judío y romano que participó en la muerte de Jesús. La oscuridad reinante es contra el mismo Jesús convertido en pecado. ¿Por qué me ha desamparado? Dios mío, sale de mí un lamento. ¿Por qué me has desamparado? Pero explicado muy bien por el Señor. El desamparo muestra la nube bajo la cual está el hombre pecador. Pobre aquel que se quiera presentar en el trono blanco con alguna cantidad, aunque sea inmensa, de obras buenas que ha hecho y no ha recibido a Cristo. Pobre, porque va a presentar tantas cosas y de nada sirve todo eso habiendo rechazado al Señor. Marta, Marta, mucho servicio, poca intimidad. Simón, Simón, advertencia, ojo con la soberbia. Jerusalén, Jerusalén, profetas y mensajeros muertos, pueblo rebelde. Saulo, Saulo, abrí tus ojos espirituales. Hermanos, abrí tus ojos espirituales. Cerremos un poco los ojos a las cosas y beneficios que obtenemos de la carne, de nuestro trabajo, de nuestro progreso, de nuestros placeres, de nuestros recursos y de nuestras cosas buenas. Dios mío, el Salvador desamparado para que nosotros estemos aprobados. 5 veces que se repite 2 veces el nombre y nos da esta enseñanza el Señor y terminamos en esta noche. Mucho servicio, poca intimidad. Simón, Simón, advertencia, ojo con la soberbia. Jerusalén, Jerusalén, profetas y mensajeros muertos. No
Nosotros somos profetas y mensajeros cuando vamos para allá, a esta ciudad que tenemos, donde Dios nos ha puesto en este tiempo contemporáneo que compartimos y les tenemos que hablar del Evangelio. Y ese es un mensaje profético, es un mensaje para ganar almas y para explicarles lo que sucede sin Cristo. Saulo, Saulo, ojos espirituales. Cerrá los ojos carnales y abrí los ojos espirituales. Dios mío, el Salvador quebrantado y nosotros ganados. Que estas simples palabras en esta noche sirvan para que cada uno tome una porción de ella y lleve a casa y vea en dónde y en qué tiene que corregir su vida.